Voltéame la pantalla. Amén, gloria a Dios. Hermanos, estamos aquí en Maranata, domingo 30 de octubre del 2022. Son las 3 de la tarde en punto. El tema de hoy es el Día del Padre. El Día del Padre. Va a decir, como que está desfasado, ¿no? Dicen, pues, ¿cómo qué pasó si el Día del Padre ya pasó? Pero en realidad, yo creo que el Día del Padre es como el Día de la Madre, debe ser cualquier día. No vemos por qué someterse a la cuestión de tipo comercial, que es lo que nos debería de provocar en nuestra mente, que no debemos de ser sujetos del comercio, de la sociedad de consumo, sino que un padre o una madre, independientemente de cuál es el caso de usted que está escuchando, lo importante es que tengamos en cuenta que son dos personas que tienen una función muy especial, sobre todo dentro de la familia cristiana, que una labor que llevar ante la sociedad en la formación de sus hijos, porque ahí es donde se lleva a cabo la formación de los muchachos. Las familias que tienen una buena vida en cuanto a la relación con el Señor Jesucristo, lógicamente va a tener mejor respuesta de sus hijos ante la sociedad, porque la sociedad siempre es una sociedad que aparentemente es inclusiva y es al revés. La sociedad generalmente son sociedades discriminatorias, son sociedades exclusivistas, y en realidad pues es todo lo contrario de lo que uno quisiera, ¿no? Y lo que nos hace el cristianismo es enfrentarnos ante tantas cosas que se dicen en la sociedad común y corriente, que lo dan como alguna cuestión muy bien pensada, muy sesudamente. Ya han llegado a unas conclusiones que van en contra de la palabra del Señor, y eso, que díganme qué tiene de bueno para un cristiano. Estamos hablando, ya sabe usted de qué temas, pero ahorita vamos a hablar otra cosa. Vamos a hablar del Día del Padre. ¿Qué quiere decir padre? En latín se dice pater, es el que tiene uno o varios hijos, es un sinónimo de cabeza, papá o progenitor. Es aquel que tiene una función que llevar en la sociedad actual. Entendemos que el padre de la fe, que es el que nos mueve a reflexionar sobre esto, es Abraham. Y Abraham pues fue una persona que Dios lo enalteció, dándole una función como el inicio de un pueblo que no existía, pero que en la mente de Cristo o del Señor Jesús ya estaba prevista una sociedad que iba a ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios a través del inicio en Abraham. Entonces vamos a leer versículos que nos hablan alrededor de este personaje, que es muy importante desde que empezó a platicar con el Señor Jesús, el Señor Dios de nosotros. Vamos a irnos a Génesis 11:27. Génesis 11:27. Vamos a hablar de Taré, más bien Tare, ¿no? Porque lleva acento en la E. Tare. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Es el inicio de toda la dinastía de Jesucristo, porque pertenecen al mismo patrón, al mismo origen. En Génesis 17:5 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
¿Qué está haciendo el Señor ahí con Abraham? El simplemente Abraham lo está al cambiarle el nombre, está enalteciéndolo y le está poniendo una gran carga en su vida, pero bien sabía Dios que él podía hacerlo. Dice, porque dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Maravilloso, ¿no? El elegido número uno de Dios en la tierra para trabajar en la obra de Dios, en el inicio de un pueblo santo, un pueblo elegido por Dios, desde su origen. De ahí nos vamos a Génesis 18, 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces aquí él va a ser el vínculo entre el pueblo judío, primero la familia de él, ¿no? Sus hijos. Y luego ya va a ser el vehículo en que se va a fundamentar la relación del Señor con la humanidad. Que no era un pueblo muy diferente a otros, pero sí tenían el plus de haber sido elegidos por el Señor. Y lógicamente, pues todos ellos buscaban ser agradables al Señor. Es lo que dice él, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Y ahí vamos, caminando. Y luego vamos a ver ahorita, nos metemos a Génesis 44, 20 y 30, son los dos versículos. ¿De acuerdo? Génesis 44, 20 y 30. El 20 dice, y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, le hace un comentario que, pues, lo más seguro que muriese su padre. Él está hablando de Benjamín, que es el segundo hijo de Raquel con Israel, y da por hecho que había muerto José. No lo identificaba, evidentemente, que como su hermano al gobernador de Egipto. Pero es interesante esto porque es Judá el que está intercediendo por Benjamín, y Judá y Rubén, que eran de los hermanos mayores de José, trataron siempre de interceder entre los otros hermanos para que no le hicieran daño, pero pues, tenían que hacer sus funciones y quedaban solos algunos de ellos, y lo vendieron a los beduinos, que son tribus nómadas del desierto de Egipto, y fueron a dar a la casa de Potifar, uno de los jefes de la guardia del faraón, y en realidad pues ahí pues se les perdió de vista, ¿no? Pero él sí estaba intercediendo. Se ve la forma de ser de Judá y de Benjamín. Son diferentes a los otros, ¿no? En esa área, por lo menos. O sea que se ve que hay ciertas cualidades que algunos de ellos tienen o mantenían, y no son gratis. Cuando alguien tiene alguna función, alguna forma de pensar diferente a los demás, y están inclinados hacia la justicia,
hacia lo justo, que es el principio de la palabra del Señor, cuando dice que la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enseñar y para instruir en justicia. Para instruir en justicia. Amén. ¿Qué quiere decir? Que están mostrando que ellos quieren justicia. ¿De acuerdo? En Génesis 48, 13 al 20, vamos a leer cuando ya pasaron varios episodios en la Biblia, y nos encontramos en el momento que José presenta a sus hijos Efraín y Manasés a su padre Israel. Y dice el 48:13, dice: y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. El 14 dice: entonces Israel, o sea Jacob, que anteriormente se llamaba Jacob, ya Dios le había puesto el nombre de Israel para que fueran las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Amén. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Lo está bendiciendo en el nombre de Jesús, de Dios, de Jehová, Dios. El 17 dice: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Él decía que él quería que fuera el primogénito, pero una cosa es lo que quiere José y otra cosa es lo que quiera Dios a través de Israel. El 18 dice: y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo decido, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. O sea, esto ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, seguramente. Amén. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá a Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Estaba definido por Dios. Acuérdense que los hombres nada más son vehículos de Dios. Muchas veces dicen: pero lo que usted me dice en la palabra, ¿es la palabra de Dios? Sí, pues es la palabra de Dios. Muchas veces en la Biblia, y no es la única vez, el menor es tomado como el primero, como primogénito en lugar del segundo, del lugar del número uno. ¿Por qué? Porque Dios lo decide así. Es interesante, ¿no? Ahorita no tengo el dato, pero pues por ejemplo el mismo Israel, o sea Jacob, fue bendecido como primogénito sabiendo que era gemelo, o sea, de su hermano, y al final de cuentas el que se quedó con la primogenitura fue Israel, con trampas, lo que usted quiera, pero quedó como el segundo, como el primero ahí también. Y hay otros datos. O sea que no es nada extraño.
Segunda de Samuel 18, 5 al 33. No, 5 y 33. Aquí, aquí habla de David. Es muy interesante esto porque aquí nos habla de cómo es un padre que ama a su hijo. Muy importante esto. Un hombre que siempre aceptó la voluntad de Dios y que se, se puede decir que es el único hombre que tiene su corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Él todo lo que decía el Señor, pues pecó en muchas ocasiones. Y ese pecar de David lo llevó a pedir perdón al Señor a través de los salmos. Le cantaba al Señor y le pedía perdón y se sometía al castigo que le diera el Señor, aunque fueran muy duros. Y aquí pasa algo muy triste porque eh, Absalón, su hijo, había tratado de quedarse con el reino de David a través de estar pues jugando a la mala, porque se ponía afuera del palacio de David y les decía que él les arreglaba cualquier asunto a todos los que iban a ver al rey, y él se metía e intercedía por ellos, y a través de trampas lograba ganarse la confianza del pueblo de Israel. Y llegó a un punto que lo amenazó, la amenaza era tan grande que empezó a huir David con su grupo, empezó a huir hasta que vio que ya podía regresar y que ya tenía posibilidades de ganar una batalla contra el pueblo de Israel, y la ganó. Pero ahí estaba en peligro la vida de su hijo, y él le dijo a sus generales que no le hicieran daño. Vamos a ver 18, segunda de Samuel 18:5 dice, y el rey, o sea David, mandó a Joab, a Abisaí y a Itaí, diciendo, tratad, le está dando una orden, benignamente por amor de mí al joven Absalón, o sea, su hijo. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Bueno, no eran generales, eran capitanes. Segunda de Samuel, número 18, 33 dice, fueron a darle la noticia de que habían vencido ya a los israelíes, y resulta que uno de ellos también lleva la noticia de que había muerto su hijo Absalón. No se lo dijeron directamente, pero se lo hizo ver de todas maneras que ya había muerto. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Qué terrible, ¿no? Dio la orden y no lo obedecieron. Hay que entender que una cosa es ser padre y otra cosa es ser rey. Desgraciadamente, eso en todas las dinastías, los gobiernos del mundo, a veces se ve este tipo de cosas, que matan a los familiares porque son un peligro real de perder el trono. ¿A quién no lo hizo? ¿Quién no lo hizo? Pero lo que fuera Abisaí, que era el más importante de sus capitanes, él sí lo quería muerto y lo mandó matar. Bueno, lo mató él. Y aparte, pues, lo dejó mal herido, y
y ya muchos guardias lo picotearon y pues, se murió. Pero él fue el que empezó con todo, ¿no? Porque él no quería que corriera riesgo su rey, porque eran sanguinarios, eran los valientes de David, se llama, en la Biblia se llama así, los valientes de David. Esos hombres habían matado también gigantes como David, así como David había matado a Goliat, también ellos habían matado a otros gigantes. O sea, no eran cualquier guerrero, son guerreros muy astutos, muy de esa época, ¿no? De sanguinarios que no tenían ningún problema para matar a alguien que sabían que podía ser peligroso. Y Abisai era muy así. Recordemos que hace poco dimos un tema donde iba caminando David con los 7 valientes de David y había una persona que le arrojaba tierra, piedras, lo que podía y maldiciones a David, diciéndole que era un asesino, que no era un buen rey. Y Abisai precisamente le decía, déjame que lo vaya y lo mate, yo le corto la cabeza. Y en realidad, pues no lo permitió David. David tenía su forma de ser más benévola. Y imagínense, con un extranjero, con un extraño, no extranjero sino extraño, no quería que le hicieran daño, imagínense con su hijo, pues menos. Pero les puedo asegurar que era más peligroso el hijo para perder el reino que la persona que iba ofendiéndolo a él. De ahí nos vamos a Job 1:5. En el inicio de la Biblia se habla de Job, en un hombre santo, un hombre de Dios, que siempre estaba buscando al Señor. Y resulta que aquí, en el 1:5, habla de cómo él se comportaba. Todo el tiempo estaba haciendo ofrendas, holocaustos al Señor, porque quería congraciarse con Dios y hacerle ver al Señor que pues que lo perdonara a él y a sus hijos si habían cometido algún pecado. Y en realidad eso era lo que hacía todo el tiempo, o sea, no era de vez en cuando, era diario, dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, habido fiestas de sus hijos, y pues él ya había pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofreció holocausto conforme al número de todos ellos, o sea, de acuerdo con había estado las fiestas y eso, él mandaba hacer holocaustos y ofrendas a Dios, porque decía Job, es lo que pensaba él, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, él siempre estaba ofrendando algo al Señor. Y el Señor se daba cuenta que, pues, que él sí lo buscaba al Señor y quería ser buen siervo de él. ¿De acuerdo? Porque después ya pasaron otras cosas, pero ahí vamos a leer ahora una parábola donde habla de un oficial del rey en Juan 4:49. Juan 4:49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende que mi hijo muera, antes que mi hijo muera. Él, le dice el Señor Jesucristo, le dice claramente que él quería, si veía algo, eso le daría la fe. Dice, y así no es. Pero dice, bueno, ¿cómo vería el Señor el corazón de este hombre que, pues a veces uno, al hablar con el Señor, uno dice una cosa y tal vez no sea la forma correcta de hablarle al Señor, pero el Señor te ve tu corazón.
Él ve cómo piensas realmente, qué sientes dentro de ti, si tú estás en tu corazón, con tu corazón limpio y en realidad sí crees en Él, pero no sabes cómo expresarlo. Entonces Él se percata de eso, él ve todo lo que tenemos dentro de nosotros. Y dice claramente ahí, ¿no? Dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Pero no lo decía como reproche, sino como desesperación de ver que su hijo estaba muy enfermo. Y le dice, ve, tu hijo está sano. Y él cuando llega a su casa le dicen los siervos que tenían en su casa, les pregunta, ¿y a qué hora a qué hora se compuso? Dice. Y da la hora, dice, eran como las 6 de la tarde, cuando se le quitó todo, se empezó a sentir bien. Y se acordó que esa hora era la hora que estaba platicando él con el Señor. Amén. O sea, el Señor, con que tú trata de ser siempre lo más puro, lo más limpio posible cuando hables con Dios. Él te va a hacer caso. Como David, ahí ya no se podía nada porque ya lo habían matado. Pero este niño, pues, era un joven, Dios lo sanó. De ahí nos vamos a Génesis 18, 1. Y es un encuentro de Dios con Abraham. Dice, después de apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿De acuerdo? Y dice, el 13:18 dice, Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró, o sea, vivió en ese lugar, en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. El Señor todo está viéndolo, no hay algo que no vea el Señor. Estamos leyendo Biblia, pura Biblia, es muy importante esto. O sea, cuando él le hizo su ofrenda al Señor, le hizo un altar. Los altares para el Señor nada más era acumular un acúmulo de piedras, una tras otra, y, y ahí se postraban ante la piedra y decían, pues aquí se va a presentar el Señor. Y sabía el Señor que era una piedra, un altar, como los hicieron cuando pasaron el río Jordán, Josué y el pueblo de Israel. Hicieron la ofrenda de piedras del centro del río. O sea, no se necesita otra cosa más que eso en la religión judía. Entre nosotros nada, no necesitamos nada, porque nuestro Señor es un espíritu. Amén. Y vamos ahí caminando y vemos el Génesis 13, 1 al 18. Amén. Génesis 13, 1 al 18. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot, el hijo de Harán, que había muerto. Así como Tare también, que su papá de Abraham también murió allá, antes de salir del lugar de Harán. Ahí murieron los dos, su hermano y su padre, el papá de Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. El 4 dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Amén. Para invocar el nombre de Dios, usted tiene que ponerse en paz con Dios, o sea, decirle, Señor, si usted cometió una tontería, un pecado, que no hay pecados grandes ni chiquitos, pero cualquier pecado que usted haya cometido ante el Señor,
pídale perdón y puede usted hablar con confianza, porque el Señor, a través de su muerte, el Señor Jesucristo, a través de su muerte, ya nos permite estar en el lugar santo. Porque su muerte de Él nos lleva, nos da ese regalo el Señor. Al lugar del altar que había hecho allá antes, se invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y la tierra, dice también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. ¿Ven? Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. O sea, tantas cosas que tenían ya que no podían estar juntos. Tenían que estar separados porque había problemas entre los pastores de uno y otro. Y hubo contienda, y dice en el 7, entre los... Contienda es un pleito, una pelea. Entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Pues esa era la calidad de varón que escogió Dios. Él no iba a escoger a cualquiera para ser el padre de su pueblo escogido. Él iba a escoger una persona especial. El 9 dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? O sea, ahí está la tierra, toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano de izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y él era el mayor en cuanto a edad y sabiduría, es evidente. Dice: y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. O sea, era hermoso el lugar. Pero acuérdense que la trampa del enemigo, ¿no? Ahí entra ya una comparación con lo que vemos en el mundo. Cuando usted está con el Señor, puede ser que usted tenga sus pantaloncitos no muy buena calidad, traiga usted zapatos no de marca, traiga usted playeras que no tienen ningún logotipo, ni una gorra con logotipo. Trae una gorrita de las que le venden en el tianguis a 5 pesos. Pero usted está bien ante Dios. ¿Qué vale más? ¿La ropa de marca, la gorra con su logotipo, o estar bien con Dios? ¿Mm? Y hay gente que le ofrecen un buen dinero para hacer actividades que van en contra de Dios, y se pierde su alma. De ahí viene pues no es una parábola, sino más bien una comparación entre el camino ancho, lleno de árboles, todo lleno de cemento el camino, todo bien pavimentado o con cemento como dicen ahora, concreto hidráulico, muchos árboles, incluso frutales, y pues vete caminando por acá, pues está tranquilo, ¿no? Pero sabes que ahí estás yendo hacia la perdición. Y el otro, el camino lleno de piedras, lleno de abrojos, que son los famosos de ramitas que tienen púas, y hasta víboras hay ahí. De todo hay. Y pues se cansa más ahí. Pero si llega usted a alcanzar la meta, que es estar con el Señor en el final de los tiempos, si es estar con el Señor en la gloria, en las bodas del Cordero, eso es maravilloso. Ni se va a acordar usted lo que sufrió, lo que estuvo batallando, y los otros ni siquiera van a poder tener
la dicha de estar ahí y van a estar entre los demonios por toda la eternidad. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, qué terrible. Lo dice aquí. Mas los hombres de Sodoma, ahí donde estaba, ¿no? Ah, no, es más arriba. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, pues era lo mejor, en apariencia, ¿eh? En apariencia. Pues dice, pero ¿cómo, hermano, va a ser en apariencia si están viendo los árboles, están viendo el camino hermoso? ¿Cómo va a ser una apariencia? Pues es que se ve bien. Oye, me te voy a dar 2,000 pesos diarios porque vayas nada más a recoger un paquetito, hombre. Un paquetito, nomás lo recoges y se lo llevas a otra persona que te voy a decir. Y es todo lo que vas a hacer y te vas a ganar 2,000 pesotes diarios. Hombre, qué bárbaro. Llega contento con su mujer y le dice, no, que consiguió un trabajo que ni te imaginas. ¿Y cuánto tiempo te llevas? Es como una hora, te imaginas, de una hora 2,000 pesos. Podemos salir a pasear, podemos irnos a ver las películas de Dragon Ball. Una chulada, ¿no? Con 2,000 pesos diarios, imagínate. Te voy a poder comprar tu pantalón que querías. No, no, no. Maravilloso. ¿Cómo la ves? No, pues, de veras, eso es lo que te van a dar. Sí, me lo van a dar. Ah, bueno, pues entonces, ¿y no es peligroso? No, pues nada más se lo voy a entregar a un señor y ya. Y resulta que este jovencito al otro día lleva el paquetito y chin, lo agarran y va al tambo. ¿Quién lo saca de ahí? Pues quién sabe, pues es droga lo que llevaba. ¿Y qué pasó? Mira el caminito bonito donde te llevó, ¿no? ¿Qué cosas? Es lo mismo aquí. Este hombre, su familia se perdió, ¿eh? Porque, recordemos, dice ahí, Abraham acampó en la tierra de Canaán, ¿sí? En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, sus tiendas, como vio que estaba bien, pues las puso extendidas. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eran sodomitas, homosexuales. Ahí está la prueba que Dios no admite eso. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y miras desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y el oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Está el regalo de Dios de una tierra que no era tan fértil como la del Jordán, pero que en realidad era tierra que iba a ser regalada por Dios. Y si hubiera escogido al revés, no se dio, ¿no? Seguramente no, nunca se iba a dar. ¿Por qué? Porque ya está todo contemplado en el Señor. ¿Dónde te vas a quedar? Hay personas que van por ejemplo, cuando nosotros llegamos a esta colonia era una cosa espantosa esta colonia, cuidado. O sea, no tenía nada. De verdad era terrible. O sea, yo me refiero a que había mucho vago, mucho asalto y pues las casas estaban muy mal. Pues eran casas pues superficiales, no tenían cimientos, tenían lámina de asbesto, hacía un frío espantoso en invierno, un calor extremo en verano, no teníamos agua corriente, no teníamos drenaje, las calles eran un lodazal, era terrible. Pero la verdad, lo que hacía grande esta colonia desde que llegamos es la gente maravillosa. Cuando llegué yo aquí, me acuerdo claramente, llegué con mi esposa y tenía yo 2 hijas nada más, mi Lulú y mi Miriam. Pues llegamos y mis hijas corrían, saltaban, brincaban.
todas llenas de lodo, bueno, pero se veía una sonrisa maravillosa en la boquita de mis hijas. Estaban contentas porque vivían en un lugar donde estaba todo encerrado, terrible, y aquí estaban libres, iban a la escuela y se veía que estaban gozando. Y luego poco a poquito comenzamos a levantar nuestra casa y gracias a Dios pues aquí seguimos viviendo y ya son, ¿cuántos años? 36 años, 38 años ya, muchos años. Y ahí estamos. Todo con esfuerzo, ya no estamos, ya todo está bien, la colonia está bien. Y esa gente a la que yo les atendí partos, les atendí muchas consultas a domicilio, a muchos lugares donde yo iba a trabajar como médico. Y la verdad me iba bien. Era una bendición para mí y para mis hijos también. Así es ahí. Vamos a seguir leyendo, ¿eh? Génesis 13. Dice el 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. O sea, en realidad sí ya se perdió ya el control, ¿no? Ya creció mucho el pueblo de Abraham. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Amén. Fíjese el regalo de Dios. De ahí nos vamos a Génesis 17, del 1 al 8. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dicen los hermanos: perfecto, nadie, no hermano, nada más Dios. Sí, pues exactamente, nada más Dios es perfecto. Pero tenemos que buscar la manera de estar lo más cerca posible de lo que es nuestro Padre. Que Él ve el esfuerzo que hace usted para ser perfecto, que no es muy complicado hacerlo, pero pues bueno, por lo menos hay que hacer el esfuerzo. Y pedirle perdón al Señor por no tener la capacidad de hacerlo, pero hay que buscar la manera de ser perfecto ante Dios. Y Él ve tu esfuerzo, Él ve tu corazón, Él ve cómo piensas, cómo sufres cuando pecas ante Dios. Él te conoce, ¿de acuerdo? No hay algo que tú tengas en tu corazón o en tu mente que no sepa el Señor. Y por eso se da cuenta cuando tú estás haciendo lo correcto. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, estaba con la cara pegada al piso: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Qué chistoso está ahí entre los dos, ¿no? Pero así está escrito, ¿eh? No sé si está correcto, pero me suena muy raro. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. ¿Qué hizo ahí el pacto? Con el pacto se estableció que todos los niños al octavo día de nacimiento fueran circuncidados. Es el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel. Por eso cuando algunos hermanos que son cristianos de nuestras iglesias son llamados por las iglesias judaizantes,
los hacen los convencen que se tienen que circuncidar, y ahí eso no pertenece al pueblo de Dios. A nuestras iglesias no corresponde eso, porque eso es el Antiguo Testamento y es cuestión nada más entre judíos y el Señor. Y cuando una persona hace eso, usted está negando el sacrificio de Cristo, porque el pacto del sacrificio del Señor Jesucristo es nada más bautizarse en el nombre de Jesús y pedir perdón y perdonar, y recibiremos el don del Espíritu Santo. Es lo que nos va a dar el Señor como regalo. Entendamos, hermanos, que el Señor siempre aquel que le pide algo, el Señor le está viendo su corazón. Es indispensable que se entienda. Su corazón está ahí, a la vista. ¿De acuerdo? Del Señor. No hay nada que esté oculto ante Dios. Y es lo importante de esto, que entendamos que el Señor lo que quiere es que usted sea limpio. Y aunque usted quiera, no va a poder ocultarle nada a Dios. Entonces, ¿qué caso tiene que usted trate de ocultar algo a Dios? Porque no se va a poder. Él nos conoce, Él nos ve todos los días, desde antes que fuéramos seres humanos. Antes éramos unas almas que estaban ahí, en el infinito, y el Señor nos escogió para ser parte de los seres que iban a habitar este mundo. Y luego que Dios nos dio el regalo de ser cristianos, Dios nos dio el regalo de conocer su palabra. Todos esos regalos que nos da el Señor no son no son regalos porque sí, sino porque nos hemos ganado eso a través de nuestra vida, porque ya el Señor nos había hecho así, más tolerantes, menos agresivos, mejores siervos de Dios. Y por eso estamos aquí, para darle gracias al Señor Jesús en este día. Este tema es más cortito, pero es importante que se entienda, hermanos. Lo importante es entender que el único Padre que existe es el Señor Jehová, Jesús ahora. Él es el único Padre. Dice, solamente hay un Padre, el Dios eterno. Por eso cuando se comete la blasfemia en las iglesias católicas de besar la mano con una persona y decirle padrecito, está uno cometiendo una blasfemia espantosa. Porque nada más existe un Padre y es Dios, Jehová de los ejércitos. Y es el único nombre que se conoce, es el nombre de Jesús de Nazaret, como nuestro Dios, que es el mismo Jehová, Yahvé, es el mismo. Amén, el Salvador. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, con todo nuestro corazón. Señor Jesús, gracias te damos, amado Padre, por estar con nosotros, por haber permitido que tu palabra fluya a través de la boca de tu siervo, y que esta palabra tuya sea de bendición para nuestros hermanos y hermanas en el Señor Jesús. Que tú, Señor, abra los corazones de mis hermanos y hermanas y entiendan que esto es importante. Que tenemos un camino lleno de abrojos y de problemas, pero este es más bonito, aunque se vea muy difícil, pero sabemos que lo que cuesta caro vale la pena. ¿Y qué importa que nos rasguñemos con una espina o nos lastimemos un pie por pisar una piedra? Pero si eso nos hace acercarnos al Señor y que alcancemos la bendición de Dios para toda la eternidad, vale la pena, hermanos. Vale la pena estar ahí ante nuestro Señor Jesús. En nombre de Jesucristo te damos las gracias, amado Padre. Señor, te pido bendición para todos mis hermanos de Maranata, donde quiera que se encuentren, ojalá y hayan llegado a la misma hora que yo, porque pues andamos todos despistados. Como dicen, andaban como pollos sin cabeza, ¿no? Andaban corriendo para todos lados y de repente, pum, llegamos a un lugar. Pero ya no va a haber eso, ya se acabó.
y esperemos que pues que regrese el orden a nuestra patria, porque nuestro país es grande, es un gigante y sabemos que vamos a salir adelante con la bendición de mi Señor Jesucristo. Hermanos, gracias por escuchar la palabra de Dios en este medio y ojalá puedan invitar a otros hermanos a que nos escuchen y aprendan la palabra a través de Maranata, iglesia virtual perteneciente a la IPUM. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.